Hola, soy Álvaro Yegui, 2010 21 44 4, grupo 1. Hola, soy Carol Talda, mi número de carnet es 2012 10 426 y soy del grupo número 6. Hola, soy Marilyn Illescas, carnet 2012 10 171 del grupo 2. Soy Carol Hurtarte, número de carnet 2012 20 074, grupo 2. Desarrollo del esófago. El esófago se desarrolla a partir del intestino anterior, inmediatamente caudal a la faringe. Este se separa de la tráquea del esófago por medio del tabique tráqueo-esofágico. El esófago se alarga rápidamente debido al crecimiento y al cambio de posición del corazón y pulmones. Este alcanza su longitud relativa al final de la 7ª semana. Su epitelio y sus glándulas derivan del endodermo. Este epitelio prolifera y oblitera parcialmente la luz del esófago, aunque este se recanaliza al final de la 8ª semana. El músculo estriado, que forma la capa muscular externa, se deriva del mesénquima de los arcos faringeos caudales y el músculo liso del mesénquima esplácnico circundante. Los factores de regulación miogénicos vuelven al músculo liso del tercio superior en músculo estriado, y todo esto está inervado por ramas del nervio vago. Desarrollo del duodeno. Al principio de la 4ª semana, el duodeno empieza a desarrollarse desde la parte caudal del intestino anterior, la parte craneal del intestino medio y el mesénquima esplácnico asociado a las partes endodérmicas del intestino primordial. El duodeno en desarrollo crece rápidamente, formando una asa en forma de C que se proyecta ventralmente. Esta asa duodenal gira hacia la derecha y se desplaza para situarse retroperitonealmente. Debido a que el duodeno deriva del intestino anterior y del intestino medio, se ve irrigado por las arterias ilíaca y mesentérica superior. Durante la 5ª y la 6ª semanas, la luz del duodeno se oblitera temporalmente debido a la proliferación de sus células epiteliales. Este se recanaliza al final del periodo embrionario. El páncreas se desarrolla entre las capas de mesenterio a partir de las yemas pancreáticas dorsal y ventral de células endodérmicas. La mayor parte del páncreas deriva de la yema pancreática dorsal, que aparece en primer lugar y se desarrolla en sentido craneal a una ligera distancia de la yema ventral. La yema pancreática ventral se forma cerca de la entrada del conducto colédoco en el duodeno y crece entre las capas del mesenterio ventral, que da origen a las apófisis uncinada y parte de la cabeza del páncreas. Cuando se fusionan las yemas pancreáticas, se anastomosan sus conductos. El conducto pancreático principal se forma a partir del conducto de la yema ventral y del tercio distal del conducto de la yema dorsal. El vaso proviene de una masa de células mesenquimatosas situadas entre las capas del mesogastrio dorsal. Es un órgano linfático vascular que inicia su desarrollo a lo largo de la 5ª semana. A medida que el estómago rota, la superficie izquierda del mesogastrio se fusiona con el peritoneo sobre el riñón izquierdo. Esta fusión explica la unión dorsal del ligamento esplano-renal y el motivo debido al cual la arteria esplénica del adulto, la rama más larga del tronco celíaco, sigue un trayecto tortuoso posterior a la bolsa epiploica y anterior al riñón izquierdo. La vesícula biliar se deriva de la porción caudal pequeña del divertículo hepático, y el tallo del divertículo forma el conducto cístico. Inicialmente, el aparato biliar extrahepático está ocluido por células epiteliales, pero posteriormente se canaliza debido a la vacuolación resultante de la degeneración de dichas células. El tallo que conecta los conductos hepático y cístico constituyen el conducto colédoco. Las estructuras del intestino medio son el intestino delgado, incluyendo el duodeno distal hasta la abertura del conducto colédoco, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad derecha a 2/3 del colon transverso. Está irrigado por la arteria mesentérica superior. Cuando el intestino medio se prolonga, forma un asa intestinal ventral con forma de U, el asa intestinal del intestino medio.
Un celoma intraumbrinario se comunica con el celoma extraumbrinario en el ombligo. El asa intestinal es una hernia umbilical fisiológica, principio de la sexta semana. El asa se comunica con una vesícula umbilical a través del conducto onfalotérico hasta la 10ª semana. El asa intestinal tiene un extremo proximal, caudal y distal. El extremo craneal es el que rápidamente forma las asas, como las miramos ahora, y el extremo caudal es el que más tarde se protruirá a las protuberancias y el primordio del ciego y el apéndice. Aquí podemos ver que la rotación en 90 grados en sentido opuesto a las agujas del reloj, alrededor del eje de la arteria mesentérica superior, hace que el extremo craneal se vaya hacia la derecha y su extremo caudal hacia la izquierda. Durante la 10ª semana el intestino vuelve al abdomen. Cuando el intestino grueso retoma, sufre una rotación de 180 grados en sentido opuesto a las agujas del reloj. Después, unión del mesenterio dorsal y la parte abdominal posterior, se modifica mucho una vez el intestino vuelve a la cavidad abdominal. Al principio, el mesenterio dorsal en el plano medio, el mesenterio del colon ascendente se fusiona con el peritoneo. Se hace retroperitoneal. El ciego y el apéndice. El primordio del ciego y el apéndice vermiforme, la protuberancia cecal, como se le dice, aparece en la 6ª semana, como una elevación del borde antimesentérico del extremo caudal. Después del nacimiento, la parte del ciego crece en forma desigual, por lo que el apéndice introduce en la cara media. Y entonces así es como está quedando. Todas las ramas de la arteria mesentérica se van distribuyendo durante las asas que se han formado previamente por el giro que ésta misma dio. Las estructuras que derivan del intestino posterior son de 1/3 a la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la parte superior del conducto anal, el epitelio de la vejiga urinaria y la mayor parte de la uretra. Las estructuras que derivan del intestino posterior están irrigadas por la arteria mesentérica inferior. El colon descendente se hace retroperitoneal cuando su mesenterio se fusiona con el peritoneo de la pared abdominal posterior izquierda. La parte terminal del intestino posterior, la cloaca, es una cámara recubierta de endodermo que está en contacto con el ectodermo de la superficie en la membrana cloacal. Esta está formada por endodermo de la cloaca y ectodermo del proctodeo. La cloaca recibe ventralmente al alantoides, que es un divertículo. La cloaca se divide por el tabique urorectal. El tabique crece, se desarrollan extensiones que tienen forma de pliegues hacia adentro de las paredes laterales de la cloaca. Los pliegues crecen unos hacia otros y se fusionan, formando una separación que divide la cloaca en dos partes, el recto y el seno urogenital. El tabique urorectal divide el esfínter cloacal en parte anterior y posterior. La posterior se convierte en el esfínter anal y la anterior en los músculos perineal transverso superficial. El seno urogenital da lugar a la vejiga urinaria y la uretra. El recto y la parte superior del conducto anal están separados del exterior por la membrana anal. Las proliferaciones mesenquimatosas producen elevaciones en la superficie del ectodermo alrededor de la membrana anal. Como resultado, se localiza en el extremo inferior de una depresión ectodérmica el proctodeo o fóvea anal. Generalmente la membrana se rompe al final de la 8ª semana, haciendo que la parte distal del tubo digestivo se comunique con la cavidad amniótica.